¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en Carta Robada, el programa que, como usted sabe, no le da la mera noticia, esa pues la puede conseguir en alguna otra parte. Nosotros le damos aquí los elementos para que estas noticias se puedan hacer comprensibles, se puedan explicar, ¿verdad? Porque ya ve que hay ahí los temaólogos, por ejemplo Carmen Aristegui o Joaquín López Dóriga, que hablan de temas y le dividen a usted el mundo en puros cuadritos. Tema fulano, tema mengano, la economía es un tema, la política es otro tema y todos los temas, ¿verdad? Al rato ya usted queda hecho bolas con tantos temas. Así que vamos a hablarle perfectamente coherente de aparentemente tres asuntos, pero en realidad el mismo asunto verdadero. Vamos a empezar con lo que hoy reveló el INEGI, de que Felipe Calderón, fíjese usted, no solamente dejó 100,000 muertos, sino que también llevó a cabo una masacre, una auténtica masacre del sector productivo de la economía, mientras que al mismo tiempo pues le daba auge al sector financiero, al sector especulativo, destruir la planta productiva y darle impulso al sector financiero, y eso pues naturalmente es lo que nos está dando ahora como resultado este proceso muy peligroso de descomposición del Estado de Derecho en México, con la aparición de estos grupos de autodefensa en varios estados de la República. Claro, usted dirá, pues tienen razón, si la policía, si el Estado, el gobierno no los protege o no puede protegerlos aunque quiere, bueno, entonces es el momento de que busquen la manera de defenderse por sí mismos. Las masacres continúan, los asesinatos también, los levantones, etcétera, y bueno, sin embargo, lo que eso significa es que el Estado mexicano no está pudiendo, y el hecho de que alguien se erogue la facultad de aplicar la ley por sí mismo, pues ya no significa más que el Estado se está empezando a agrietar, se está empezando a colapsar, y todo como resultado primero del colapso de la economía. Va junto con pegado, no son fenómenos separados. El legado de Felipe Calderón ha sido pues verdaderamente la destrucción, no solo en términos de la seguridad pública, sino especialmente en el terreno del sector productivo, y esto también condujo al fenómeno que estamos viendo ahora del endeudamiento de los estados y municipios. O sea, también es parte pues del mismo proceso, y ahí es donde queremos dedicar hoy un comentario un poquito más amplio a el diputado, el senador, creo que es Ricardo Monreal, porque mire, tiene un artículo bastante bueno en términos de documentación y todo, respecto al problema del endeudamiento y la forma en que el gobierno federal quiere utilizarlo para justificar la reforma fiscal. Sin embargo, Ricardo Monreal encubre al verdadero villano. Se lanza contra el gobierno, que es cierto que el gobierno está ejecutando esa política, pero las órdenes vienen de más arriba, como diría López Obrador, ¿verdad? Y eso es lo que Ricardo Monreal encubre, o se hace el oxiso, no sabemos por qué, pero lo vamos a platicar. Esos son los tres asuntos, un solo tema verdadero. Regresamos con esto después de unos mensajes. ¿Qué tal? Pues decíamos que no solamente Felipe Calderón, no solamente destruyó la paz del país, generó esta espiral de violencia y esta confrontación entre las supuestas o la supuesta confrontación entre las bandas del narcotráfico. Calderón, a quien tenemos aquí en nuestra primera imagen, también, fíjese usted, causó la muerte, la destrucción, masacró, como quien dice,
beneficie a buena parte del sector productivo del país, que ya venía decayendo de por sí, más o menos desde 1982, 83. A partir de ahí, usted se recordará el sexenio de Miguel de la Madrid, la planta productiva del país se ha venido reduciendo, pero esto fue muy marcado en el sexenio de Calderón, ahora que lo sabemos por las cifras que presentó el INEGI hoy. Y miren, deje de decirle, es muy sencillo, el país solo creció 1.9%. 1.9% en 6 años. Imagínese usted, cuando la población seguramente creció como en un 15% en todos esos años. Así que dentro de esto, el sector más golpeado fue precisamente el sector industrial. Así le llama el INEGI al sector este. No sabemos exactamente cómo lo compone el INEGI, porque ya sabe usted cómo son los del INEGI, pero dice que cayó el sector industrial durante todo el sexenio en 1.3. O sea que cuando empezó el sexenio teníamos más industrias que cuando terminó después de 6 años. Y lo único que creció, no se vaya usted a creer que fue el sector servicios. Fue más bien la industria la que se colapsó. Tenemos aquí una imagen en la 4 precisamente de estas industrias que fueron abandonadas. Monterrey está llena de estas industrias abandonadas. La más famosa de todas, por supuesto, es ITSA, esta empresa que fue productora de químicos para el país, y ahora pues usted pasa por ahí y va a ver varias hectáreas completamente abandonadas, desoladas. Está el caso de Industrias Orión y otras por el estilo, que cuando usted pasa ve ahí como si fuera un pueblo fantasma. Pero bueno, le decía, no creció tampoco el sector servicios que tenemos aquí en la imagen número 6, porque bueno, se dice, bueno, pero es que el INEGI no, ya ve cómo son ellos de ingenuones. La economía no creció, pero internamente sí, porque el mercado interno se fortaleció con el crecimiento del sector servicios. Lo que pasa es que dentro del sector servicios pues va colado también el sector bancario. El sector servicios como un todo no creció más que de 2.6 que había crecido con Vicente Fox a 2.7 que creció con Felipe Calderón. O sea, tampoco creció, ¿verdad? Lo que sí creció notablemente son precisamente los bancos. Todos los bancos que operan en México, y los tenemos aquí en nuestra imagen 5, ahí están todos. Eso sí, esos, usted lo sabe, constantemente Santander, BBV, el propio Citibank, que está bien quebrado allá en los Estados Unidos, constantemente reportan ganancias no solo del 20, del que a veces hasta el 40% aumento en sus utilidades. Como un todo, el sector bancario creció 9.9, fíjese usted, un 10% en el sexenio. Pues por supuesto, ¿verdad? Uno tiene que concluir, no es que uno sea un genio ni nada, pero cualquiera lo puede concluir. Si el sector financiero crece y el sector productivo se va para abajo, ¿qué quiere decir eso? Pues muy sencillo, quiere decir que el crecimiento del sector financiero, del sector especulativo, se hace a expensas del crecimiento que no existe, que no hay en el sector productivo. Si la industria decayó, el propio sector servicios se mantuvo más o menos estancadón, ¿verdad? Y si el desempleo creció a cifras ya inimaginables en este momento, porque tenemos ya arriba de 35 o 40 millones de mexicanos sin chamba, mientras que el sector financiero se agasajaba, creciendo y creciendo, y luego sacando sus ganancias del país rumbo a Europa, ¿verdad? O rumbo a los Estados Unidos, a donde tienen sus franquicias, queriendo que México o América Latina lo salve de su bancarrota, chupándonos la sangre a nosotros, ¿verdad? esa es la lectura que yo le doy, como dicen los intelectuales. ¿Qué lectura le das al informe del INEGI? Pues esa es la lectura, ¿verdad? Sacrificamos al sector productivo para engordar a los bancos. Y eso es lo que dejó Felipe Calderón. Si usted ve muchos problemas en el país, si usted ve
lo que vamos a ver ahorita y reportarle esto de los grupos de autodefensa, o sea, la erosión del Estado de Derecho, ya un Estado que no está pudiendo desde hace rato, bueno, pues tiene que ver con eso, ¿verdad? Sectores de la sociedad que ya no pueden y dicen, pues me meto yo a un cuerpo armado para protegerme. Obviamente que no es bueno eso, porque significaría la destrucción del Estado Nacional, que ya de por sí está bastante amolado. Vamos a hablarle de eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decíamos que junto con el desplome de la economía, la forma en que Felipe Calderón aplicó esta masacre en contra de la planta productiva, especialmente el sector industrial, y cómo esto generó, porque ya así el propio INEGI, que lo negaba hace algunos meses, ya lo reconoce, alrededor de 29 millones de personas que viven en la economía informal, o sea, se la rifan todos los días en la calle, tratando de sobrevivir, vendiendo alguna cosa, algún artículo para vivir, mantener a la familia, sin esperanzas, usted sabe, pues de una pensión, de un retiro, sin esperanzas de poder adquirir vivienda o alguno de las prestaciones laborales. Aparte están los 2.5 millones de desempleados que sí reconoce, digámosle, los desempleados oficiales de parte del INEGI, y luego están los que no reconoce, que son los ninis, los muchachitos que están en su casa, que no pudieron estudiar porque no tienen dinero y que al mismo tiempo no encuentran trabajo. Y bueno, pues junte todo eso y eso ya pues hace un cóctel peligroso, ¿verdad? Cualquier político lo sabe, cualquier gente que haya estudiado la historia sabe que eso en cualquier momento puede estallar. Sin embargo, no está estallando políticamente, sino que está tomando formas perversas a través de la delincuencia. Ya ve que se dieron cifras el año pasado de que al menos 500,000 personas en México laboraban en el negocio del narcotráfico, pues por eso, ¿verdad?, el Chapo Guzmán es tan importante para la revista Fortune, pues porque seguramente su empresa, su cartel, pues da algunos miles de empleos, ¿verdad? En lo que ya sabemos, empleos temporales, porque pues usted le entra y luego lo matan, así que pues son bien temporales, como los que marca la ley ahora, ¿verdad? Los empleos sin contrato definido, contrato por tiempo indefinido. Así que en este contexto es que uno tiene que ubicar este fenómeno de los grupos de autodefensa. Mire, no hay más que verlos, le vamos a presentar aquí una foto de los grupos de autodefensa y luego se va usted a dar cuenta. Sí, desde el punto de vista logístico, usted nada más mírelos, mírele el tipo de armas que son muy rudimentarias, ¿verdad? De esas escopetas para matar palomas o conejos o cosas así muy básicas, no son rifles de asalto, no traen, digamos, el chaleco antibalas, no traen sistemas de comunicación sofisticados, es gente de las zonas más empobrecidas del país, a las que sin embargo, pues de todas maneras, la delincuencia que probablemente son sus vecinos, ¿verdad?, los amigos de la infancia o los de enfrente, que se tuvieron que ir a la delincuencia porque no tienen alternativa. Estamos hablando ya, según la Secretaría de Gobernación, de que ya existen entre 14 y 17 grupos armados, grupos de autodefensa, especialmente en el estado de Guerrero, allá en lo que le llaman la Costa Chica, pero también están en Oaxaca, fíjese usted, están también en Chiapas, en Michoacán, no en Chiapas, en Michoacán, y bueno, pues está creciendo este fenómeno de los grupos de autodefensa civil. Ellos pues están pidiendo que se les deje actuar. De hecho, en un reportaje que leímos por ahí, es el ejército el que les dice más o menos cómo organizarse, cómo actuar, ¿verdad?, frente a alguna amenaza, frente a algún grupo armado, pero el asunto es que pues esto va a conducir necesariamente a la formación de grupos paramilitares, que en Colombia ya sabe usted que pues nosotros, algunos dicen, nos estamos colombianizando, pero nos estamos colombianizando al cubo, ¿verdad?, al cubo,
o a la 10ª potencia, porque aquí la cosa está mucho peor y estamos hablando de muchos más muertos. Así que, bueno, allá en Colombia los grupos de defensa, que también lo sabía, también por sus razones justas, especialmente por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son, déjenme usted decirle, bastante crueles, ¿verdad? Y pues desde que aventaban un tambo de gas en medio de un parque lleno de gente y lo hacían explotar, de que volaban con dinamita algún puente o mataban a algún adversario político, bueno, pues hizo que surgiera esta reacción de defenderse por parte de algunos grupos, especialmente en las zonas rurales, pero terminaron mal, fíjese usted, esa es la experiencia que tenemos, terminaron mal, se volvieron ellos mismos, ya después de que agarraron cierto poder, cierta logística, cierta capacidad, cierto nivel de movilización y de acción, se volvieron también narcotraficantes, pues le entraron al negocio, porque pues finalmente no hay chamba, ¿verdad? Así que debajo de todo yace el hecho de que la gente no tiene empleo. Aquí este fenómeno está provocando aparentemente, le digo, por lo que hemos podido observar en estos días, una especie de división de postura al interior del grupo que gobierna alrededor de Enrique Peña Nieto. Mire, está el caso del gobernador de Guerrero, ¿verdad?, que tenemos aquí en nuestra imagen 8, Ángel Aguirre. Ángel Aguirre, pues ha propuesto y como que ha alentado, de hecho ha ido a visitar a los grupos de autodefensa, y luego pues por ahí el 6 de febrero, la semana pasada, estuvo en Guerrero Miguel Ángel Osorio, el secretario de Gobernación, que tenemos aquí en nuestra imagen 9, estuvo en Acapulco por otro asunto, el asunto de las españolas, estas muchachas que fueron violadas allá en Acapulco, en uno de los búngalos en la playa, creo. Bueno, fue para allá, pero a mí mismo aprovechó el viaje para tener pues un diálogo, dijo él, con algunos de los grupos de autodefensa de la Costa Chica. Y luego está el caso de César Camacho Quirós, que viene siendo el líder del PRI, ¿verdad?, diciendo que el hecho de que la gente o algunos sectores tomen las armas está queriendo decir o enviando una señal descomunal, dijo él, señal descomunal del hartazgo de la gente, que la gente ya piensa que el Estado, que la policía, que el gobierno en turno o el gobernador del Estado o el alcalde ya no los puede proteger. Entonces, pues deciden irse a tomar armas para su defensa. Por el otro lado está Manlio Fabio Beltrones, que dice que no se justifica, que el Estado es el único que puede utilizar las armas, es el único que puede utilizar la fuerza de manera monopólica, es decir, nada más que el Estado tiene el derecho al ejercicio de la fuerza, al poder de fuego, podríamos decir así, y es completamente cierto, porque pues así lo establece la Constitución, y pues en un Estado, o en una nación, mejor dicho, en donde el Estado ya no es el único que tiene el monopolio de la fuerza, como ha ocurrido aquí con nosotros, por el lado del narcotráfico, o el narcotráfico enfrentado al Estado, pero ahora van a venir otros que se van a armar para hacerle frente a la delincuencia y que no confían en el Estado. Se está constituyendo un cuadro muy peligroso, y todo porque sigue la erosión económica, no se reactiva el crecimiento en todas esas regiones donde se están formando estos grupos. Son precisamente las regiones más empobrecidas, que más sufren económicamente de este país. Usted lo sabe muy bien, siempre que salen las estadísticas, cuáles son los estados con el mayor nivel de marginación, o cuáles son los estados, como dicen algunos en el tecnológico, ¿verdad?, con mayor pobreza alimentaria, pobreza patrimonial y pobreza de no sé cuánto, porque ya ve que esta gente es tan reduccionista que hasta la pobreza la divide en partes, en vez de explicar un solo fenómeno. Bueno, pues allá en Guerrero, allá en Oaxaca, allá en
Michoacán, allá en Chiapas, hay pobreza de todo, ¿verdad? Porque el que tiene pobreza patrimonial, pues cómo no va a tener las otras pobrezas, ¿verdad? Pues cómo puede haber alguien que no tiene casa, que no tiene, digamos, ningún bien, pero sí va a comer a todo dar y se va a ir a cenar acá a los restaurantes de lujo. Por supuesto que no. El que no tiene nada de patrimonio, pues tampoco tiene mucho que comer, y luego si no tiene chamba, pues la otra pobreza, no me acuerdo cuál es la otra que dividen ahora los tecnócratas estos, ya sabe usted cómo son de pedantes, pero bueno, el caso es que estamos en las zonas de mayor pobreza. Ahí sí, pues cómo se pudiera recuperar aquello, pues como lo veían. Mire, el ejemplo, nunca se nos debe de olvidar, el ejemplo de la autoridad del Valle del Tennessee, lo que se hizo en los Estados Unidos en la época de la Gran Depresión, se hizo en el Valle del Tennessee. Usted cheque el mapa y se va a dar cuenta que son varios estados, entre ellos Tennessee, por supuesto, pero era la zona sur de los Estados Unidos, era la zona más pobre. Haga de cuenta Oaxaca, haga de cuenta Chiapas, sin ningún nivel de desarrollo, ni siquiera tenían electricidad para acabar pronto, ¿verdad? Estamos hablando de 1932, 1933. Además tenían la depresión de la economía encima, pero no había ningún río navegable, digamos, no había forma de controlar el agua para generar electricidad en las caídas, no había, digamos, una estructura de escuelas rurales para formar a la gente, mucho menos hospitales. Pues le digo que no había ni electricidad. Entonces lo que hizo sabiamente Roosevelt fue abocarse a convertir esa región tan atrasada en una de las regiones de mayor auge económico mediante las grandes obras de infraestructura que desarrolló este organismo que se llamaba la Autoridad del Valle del Tennessee. Y mire, en ese desarrollo de esa región puso a jalar a la industria del este, a la industria del norte, ¿verdad? Así, si nosotros quisiéramos aquí en México poder entrarle al problema de esas zonas tan pauperizadas, nosotros acá estamos pauperizadísimos, pues imagínense cómo está la gente allá, todo es desesperación. Entonces es necesario llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura, incorporar a la gente al empleo, aprovechar todas las riquezas que tienen esos estados que son enormes, y eso pues hay algunos proyectos para traer el agua del Grijalva, del Usumacinta, los grandes ríos cuya agua se desperdicia en un 90%, traerla para acá, para el noreste. Bueno, en fin, ese tipo de grandes proyectos, y con eso darle movimiento, darle vida a la industria que por acá en las grandes zonas industriales como Monterrey, Guadalajara, el Distrito Federal, pues han ido cerrando, han ido cambiando de giro. Ya cambié de giro, cerré la planta y puse un table dance, ¿verdad? Ahí en la noche, ahí puedes llegar, ahí te diviertes. El empresario a lo mejor sigue ganando lana, ¿verdad? Pero el país perdió la planta productiva. Así que así están las cosas. Vamos a regresar ahorita platicándole sobre este asunto de Ricardo Monreal, que hizo un muy buen artículo sobre el problema de la deuda de los estados y lo que él plantea que es la maniobra que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, curiosamente, Ricardo Monreal más bien esconde a los verdaderos villanos, y eso nos llama mucho la atención porque forma parte de una limitación conceptual, o quién sabe usted si sea de adrede, ¿verdad? No sabemos, de buena parte del equipo que rodea a Andrés Manuel López Obrador. Le vamos a hablar de eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decía que en este asunto, que también es derivado de esta masacre económica que llevó a cabo Felipe Calderón, también es resultado el endeudamiento muy rápido del propio gobierno federal y también, por supuesto, de los gobiernos estatales
y municipales, gobiernos subnacionales les llaman, fíjese usted, me di cuenta en este artículo de Ricardo Monreal, o sea que hay gobiernos nacionales y luego hay gobiernos subnacionales, que son los del Estado o los de los municipios, así que, esos gobiernos pues se han venido endeudando, ¿verdad?, aceleradamente, especialmente en el tramo que va del 2008 al 2012, en donde la deuda, ya el 2012 la deuda creció nada más en un 11%, pero durante el 2009 la deuda de todos ellos dio brincos muy importantes, ¿verdad? Así que estamos hablando de que pasó en el sexenio de Felipe Calderón de 186,000 millones a 434,000 millones que ya tenía al cierre del 2012, o sea, se duplicó y un pelito más, ¿verdad?, la deuda de los estados y municipios, porque el gobierno federal, a su vez endeudado, ¿verdad?, porque tiene, su deuda brincó de 1.8 billones a 5.5 billones, o sea, millones de millones, quiere decir que también estaba bien entracalado, así que pues castigaba a los estados y municipios, se viene la crisis y empiezan a recaudar menos los estados y municipios y entonces pues los tenemos con que se tienen que ir a buscar lana, ¿verdad? Así como cuando a usted no le alcanza la quincena y entonces usted dice, pues voy a ir a empeñar algo, ¿verdad? O voy a ir con fulanito a ver si me presta una lana, pero claro, me va a cobrar intereses. Mire, toda esta realidad que además fue muy bien aprovechada por los bancos, ya le platicábamos en una ocasión que son solo dos bancos de una misma familia, Banorte e Interacciones, que son de la familia González, Han González, etcétera, de aquí de Nuevo León y del Estado de México. Ellos tienen casi el 45% de la deuda de los estados y municipios, nada más ese grupo, y se da unas agasajadas, porque usted sabe muy bien que los estados y municipios siempre pagan. No es como algunos otros que a veces no pagamos, ¿verdad? No, los estados y municipios siempre pagan y eso pues es un gran negocio. Y este es el esquema o el ambiente de endeudamiento donde, según el artículo de Ricardo Monreal, porque hizo uno, lo publicó en uno de, ahí lo encontré yo en uno de los periódicos de Tabasco, que se llama de Oaxaca, NS Oaxaca. Y ahí Ricardo Monreal escribió un artículo que se llama Deuda, el comal le dijo a la olla. Y explica muy bien que el gobierno federal lo que está haciendo es que oculta su deuda, ya lo habíamos nosotros comentado en muchas ocasiones aquí, oculta su deuda, magnifica el problema de la deuda de los estados y municipios, que el estado fulano, ya se acuerda usted cómo era Ernesto Cordero cuando era secretario de Hacienda, que los estados son unos irresponsables, unos opacos, ya ve que se dice opaco ahora cuando dicen que te estás robando la lana, ¿verdad? Y que no, que se deben de administrar bien, mientras Hacienda iba acumulando la deuda del país. Estamos hablando de ellos porque pues Luis Videgaray pues acaba de entrar, no generó lo que generó ni Meade, el anterior secretario de Hacienda, ni tampoco Cordero, pero ellos hicieron ese esquema, culpar, castigar a los estados y municipios, mientras el gobierno federal aplicaba también un endeudamiento muy alto, pero sin que se supiera o sin que se mencionara. Y al mismo tiempo estaba presionando a que los estados hicieran apretones en el cinturón y, muy importante, que crearan sus propios impuestos. Pero la visión aquí de Ricardo Monreal ahí se detiene, fíjese usted, y lo ve él como pleito donde el gobierno federal les dice a los estados, pues están endeudados, no les voy a dar lana si no me apoyan para la reforma fiscal al aumento del IVA y si no me apoyan para vender Pemex, y así vendiendo Pemex y aumentando el IVA en los alimentos y medicinas, generalizando el IVA, pues entonces yo ya voy a tener dinero para darles, ¿verdad? Y entonces pues los gobiernos estatales dirán, órale pues, te apoyamos para que privatices el petróleo, te apoyamos para que aumentes el IVA a cambio de que nos regreses una buena lana. Y ahí, hasta ahí la deja Ricardo Monreal. Y no se trata de eso, señores. Detrás de la exigencia de que los estados ajusten
ajusten sus finanzas, todo este escándalo acerca de la deuda de los estados, que no es más que el 2.9% del PIB, 2.9% del PIB, es porque se quiere sustituir por órdenes del Fondo Monetario Internacional, recomendación que aquí lo tenemos, finísima persona, aquí en la imagen 11, y también de las famosas calificadoras, estos delincuentes, yo les digo viejas chismosas de lavadero, ¿verdad? Standard & Poor's y Fitch, que son, pues ya sabe usted, estas calificadoras que andan diciendo, ¡uy, qué endeudado, qué mal administrado, qué opaco está el estado fulano o el municipio mengano, ¿verdad? Cuando ellas mismas están siendo acusados de fraudes y de inflar valores en los mercados financieros, de mentir y de beneficiarse, además de que todas ellas, las calificadoras, pues son propiedad de los bancos. No se vaya usted a creer que son acá organismos de gente especialista en estadísticas, no, son los de los banqueros, son como quien dice los cobradores, ¿verdad?, de los banqueros que van y, bueno, no cobran, pero hostigan, ¿verdad?, a la gente que no quiere pagar. Y el esquema que están aventando ellos es este: Pemex se privatiza, el gobierno se queda sin Pemex, el gobierno sustituye los ingresos de Pemex con el IVA, ¿verdad?, y con otros impuestos, y a los gobiernos estatales y municipales los abandona a su suerte, que cobren impuestos, que hagan con lo que quieran, que cobren impuestos a la cheve, a los cigarros, a las ventanas, a los automóviles, nuevos impuestos, por cruzar para el centro de la ciudad, que te moches con algo, por abrir o por tener una fiesta en la tarde, pues que también, ya ve que aquí en San Nicolás ya están preparando el terreno para al rato decir, pues si quieres desvelarte, paga, ¿verdad?, te vamos a cobrar un impuesto, en fin, crear nuevos impuestos, pero al gobierno federal se le va a saquear, al gobierno federal no se le va a dejar la lana para que la gaste. Ese es el error estratégico, pensar que las políticas de austeridad, ¿verdad?, vienen para que el grupo gobernante se robe la lana y se vaya con toda la lana cargando. Eso es sí es, pero es muy poquito, es una parte muy chiquita de la verdad. En realidad el gobierno está siendo redireccionado para que todo el flujo de recursos se vaya a la alimentación de los bancos, porque ahí es donde Ricardo miente también, porque si es una mentira, dice que la fuente tradicional de financiamiento del Estado, la deuda, o sea, la deuda está restringida y vigilada. Ay, sí, como si el Fondo Monetario, el Banco Mundial fueran finísimas personas que nos están vigilando, ¿verdad? Aquí Ricardo Monreal, que lo volvemos a poner, después de presentarle a las calificadoras, otra vez, aquí es donde sí se hace ox, como dice por acá un columnista, porque sabemos que en este momento los flujos de dinero que buscan comprar la deuda de los gobiernos, no solo del mexicano, sino estamos viviendo en una isla en todo el planeta y especialmente en México, ¿verdad?, precisamente porque aquí les va muy bien, 4.5 de intereses en documentos de gobierno, bondes, CETES, etcétera, también el sector privado, cuando es un dinero que los bancos y los fondos de inversión consiguen gratis con Obama o allá en Japón. Así que la deuda ahorita no está nada restringida, al contrario, a los gobiernos se les está ofreciendo lo que sea, lo que pidan. Obama está imprimiendo, están llenando el mundo de liquidez y vamos hacia una hiperinflación. Nada más en enero, ya le habíamos reportado el dato, en enero de este año, o sea, el mes que terminó, entraron 40,000 millones de dólares a México en busca de la llamada inversión en cartera, o sea, la inversión especulativa. Y ahorita ya esos fondos de inversión, esos fondos especulativos dominan o controlan ya el 67% de los CETES, la deuda principal del gobierno, y siguen comprando, no se crea usted que se miden. Así que hay una apreciación errónea, no es un asunto interno, son más bien las exigencias de los poderes financieros
internacionales que están haciendo, mire, más o menos lo mismo en Grecia, en Italia, en cualquier lado que usted voltee, examine lo de Grecia, están haciendo lo mismo, impuestos municipales, van a subir las tarifas, por ejemplo, el transporte público, o se va a privatizar el transporte público en esas ciudades, en las grandes ciudades como Lisboa, en Portugal, o Atenas. Ahora, si usted quiere ir a tal lugar, pues le va a costar el doble, ¿verdad? Si quiere ir al centro de la ciudad, va a pagar un impuesto. Si usted tiene o está construyendo una casa y la quiere adornar, pues paga, ¿verdad? Al mismo tiempo que le quitan a la gente la educación, los servicios, las pensiones, todos sus derechos laborales. Así que eso es lo que estamos presenciando aquí, de manera, digamos, un poco más dosificada, más tranquilona, pero eso es lo que sucede y no como lo presenta Monreal, como un intento de una banda de forajidos de robarse la lana. Eso no existe, ya es bueno que se supere esa visión, como dicen los jóvenes, supéralo, esa visión parroquial, solo nacional de los grandes problemas, cuando se está sacudiendo el mundo entero, es ya muy atrasada. Debemos de dar el salto y el señor Monreal debería hacer lo mismo, lo decimos con todo respeto, ¿verdad? Y bueno, vamos a regresar rápidamente después de unos mensajes. Y bueno, pues nos vamos a despedir, ya nos queda muy poco tiempo y queremos simplemente mencionarle la bancarrota de la revista Selecciones del Ryder DJ. ¿Se acuerda usted seguramente, si es usted una persona de edad, no? Pues como yo, ¿verdad? Aunque todavía no soy muy viejo, pero bueno, somos muchos que aprendimos a leer en esas revistitas que nos llegaban a la casa por alguna razón. Yo las leía en casas de mis tíos y bueno, pues ahí leía uno mucho, aún viviendo en una zona rural, en una ciudad pequeña, se enteraba de muchas cosas, se ilustraba con el paradigma norteamericano anterior a lo del 68, ¿verdad? Que se volvió todo el mundo hippie, rock and rollero. La visión conservadora de aquellos años es la que uno recibía en esta revista que hoy entró en bancarrota por segunda vez y que es muy probable que cierre o al menos ya no circule en el mundo. Y mire, esto ya es una ola de, digamos, fallecimientos también, pues usted sabe, desapareció Newsweek en su edición impresa y luego la cadena Time Warner dice que se va a deshacer de la revista Time, que es la que saca al hombre del año y toda la cosa. Como que estamos presenciando un fenómeno singular en la historia de la humanidad, la desaparición de las publicaciones impresas, muy similar, ¿verdad?, al que estamos presenciando ahorita de la llegada de los asteroides o del impacto de los asteroides a la Tierra. Quizá en el futuro seamos recordados así, ¿verdad?, como la generación o los años o las décadas en que desaparecieron las publicaciones impresas y también en que los aerolitos llegaron ya, ¿verdad?, porque ya empezaron a llegarnos. Vamos a terminar, nos vamos a despedir para esperarlo aquí mañana a las 12 del día en, ya sabe usted, Carta Robada, el programa que no le da noticias, esas búsquelas en otro programa, en algún otro lugar. Nosotros aquí le damos los elementos para, pues, comprender mejor por qué ocurren esas noticias. Hasta mañana.